En este video vamos a hablar sobre la figura bastante controvertida de Nicolás Maquiavelo. Aquí lo vemos en este retrato típico del Renacimiento. Es una figura política e historiográfica, fue secretario del gobierno de Florencia de fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y se hizo famoso por una obra que publicó llamada El Príncipe a comienzos del siglo XVI, precisamente para ganarse el favor de la familia gobernante de la ciudad de Florencia, Italia, que eran los Medici. La importancia de la obra del Príncipe no la vamos a señalar acá en todas sus características, porque es bastante amplia y compleja, pero sí nos permite dar unos primeros atisbos de cómo fueron los primeros planteos sobre por qué un gobernante debía concentrar la máxima autoridad. En última instancia, por qué se entendía que el gobernante debería tener el poder absoluto. Y Maquiavelo presenta algunas de las razones por las cuales este gobernante debía ser la máxima expresión de autoridad y no compartirlo con nadie. Para eso tenemos que entender el contexto político de la época. Si miramos este mapa, que representa la situación política de la península italiana en los siglos XV y XVI, lo que encontramos allí es una multiplicidad de reinos independientes, ferozmente independientes entre ellos, muchas veces en guerras unos con otros, como si fueran un propio micromundo. Al sur el reino de Nápoles, en el centro en color amarillo, con capital en Roma, los llamados estados pontificios, estados que eran propiedad de la Iglesia y del Papa, donde ejercía allí su dominio como un rey y que comandaba ejércitos como si cualquier otro gobernante de la época. También tenemos a las grandes potencias mercantiles, comerciales como Milán, Florencia, Venecia, Génova y otras menores, pero que nos hablan de esta multiplicidad de estados territoriales. Y en un contexto de creciente unificación territorial en el resto de Europa, pensemos en que unas décadas antes Castilla y Aragón se unificaron bajo matrimonio y crearon el Reino de España. Francia se convierte en un reino poderoso nuevamente. Inglaterra, Portugal, se están dando un proceso de concentración del poder y muchos italianos, entre ellos Maquiavelo, ve con preocupación que si esta fragmentación se mantiene, Italia sea un terreno fértil para la conquista de los estados más poderosos. Por eso que entiende de que tiene que surgir un verdadero gobernante en Italia, preferentemente de Florencia, que logre unificar a todos los estados y crear a un estado único, consolidado y que pueda ser capaz de defenderse de las agresiones extranjeras. De hecho, Maquiavelo no se inspira en ninguna hipótesis alocada, sino que es la experiencia misma que indica, dado que desde la década de 1480, tanto Francia como España han invadido sistemáticamente distintas partes del territorio italiano y se han apoderado de muchas regiones de ella, impuestos castigos, sanciones económicas, ocupación militar, devastación de todo tipo. Por eso que entienden necesario que se logre crear al Estado italiano. Desgraciadamente para el autor, esto recién va a ocurrir 3 siglos y medio más adelante, hacia la década de 1850. Sin embargo, la importancia del Príncipe está en que intentó crear un manual para que un gobernante pudiera llegar a ello. Aquí nosotros vamos a ver simplemente algunos aspectos muy sintetizados de lo que plantea Maquiavelo para que el gobernante no solo logre unificar Italia, que es su fin principal, es un patriota en ese sentido, o así él se ve, el autor. Él entiende varios aspectos sobre las características del poder del príncipe. Recordemos que el concepto de príncipe no tiene que ver con ser hijo de rey, sino quiere decir gobernante. Y aquí seleccionamos algunas del texto que tiene que estudiar. Primero que nada, el príncipe, dice, tiene que ser un hombre hábil o bien protegido por la fortuna. Es decir, para poder establecerse y consolidarse en el poder, tiene que contar o con la suerte o con la habilidad. Pero no puede dejar de lado ningún recurso con tal de mantenerse en el mismo. Llegar al poder y mantenerse en él es un fin en sí mismo. Por eso mismo, dice que para mantenerse allí tiene que ser capaz de hacer 2 cosas a la vez aparentemente contradictorias. Aplicar una energía brutal en caso de ser necesario
y ser muy calculador y astuto en cualquier otra circunstancia. A veces aplicar el palo, a veces aplicar la zanahoria, a veces reprimir, a veces convencer. Ningún método tiene que ser ajeno a la tarea del gobernante para consolidar su poder. Por eso que nos plantea de que la acción del gobernante tiene que estar ajena a cualquier preocupación de moral ordinaria, de moral común. Lo que está bien o está mal para los otros no aplica para el gobernante. Obviamente que este principio va a generar unos cuantos escándalos en la época, porque uno pensaría que los gobernantes deberían estar protegiendo precisamente el interés de la comunidad de la que gobierna y no protegiéndose a sí mismo. Pero entiende Maquiavelo de que la función más importante del gobernante es mantenerse en el poder. En una época en que no hay elecciones, no hay legitimidad democrática, ni la gente está convencida de que el que gana, el que gobierna la mayoría, en aquella época era el más fuerte o el más hábil el que llegaba al poder y el que se mantenía. En ese contexto, entonces, es que Maquiavelo entiende que ninguna decisión, si sirve para mantenerse en el poder, debe ser evitada. Si es necesaria la convicción, el engaño o la trampa, se deben utilizar. Si hay que utilizar la fuerza bruta y el asesinato, también. Si es necesario dar regalos o organizar fiestas para entretener al pueblo, bienvenido sea. No es el uso irrestricto de la fuerza, sino el uso necesario de la fuerza, entiende Maquiavelo. Por eso también entiende que para mantener el uso de la fuerza limitado al mínimo posible, porque no se puede gobernar a la fuerza siempre, es necesario evitar cualquier cambio institucional. Las instituciones tienen que ser conservadoras, no tocar lo que ya funciona. Y siempre dejar a los subalternos, es decir, a los funcionados nombrados por el gobernante, que se tomen las medidas impopulares. Un típico ejemplo de esto es anunciar un aumento de impuestos. Rara vez el gobernante va a hacer ese anuncio, sino que lo va a dejar a cargo de algún funcionario vinculado a él, pero que no sea el mismo. Pensemos en el tesorero o en alguien afín. En caso de que esta medida impopular genere el enojo de la gente, se canalice hacia el subalterno y no hacia el príncipe. Finalmente, en este punto, quisiera resaltar este último párrafo donde se señala la necesidad de elegir con cuidado a quienes se van a asesorar en la tarea de gobernar y tratar de no darles la menor parcela de poder que no se le pueda quitar después. Siempre un poco parecido al concepto de mecanismo real que habíamos visto en la construcción de las cortes. Y por eso que es tan moderno este planteo Maquiavelo. Y esa última frase que nos cierra aquí, que nos dice, más vale ser temido que ser amado. Si se puede las dos, mejor. Pero si se tiene que elegir, que la gente te tema antes que te quiera. La gente obedece mejor de esa manera. Obviamente que esto contradice notoriamente lo que son las artes de gobernar en el presente. Pero vamos a ver después que muchos de los planteos de Maquiavelo todavía se siguen sustentando en la vida política moderna a nivel internacional. Otro de los aspectos clave y revolucionarios de lo que plantea Maquiavelo es la secularización del Estado y su exaltación. ¿Qué quiere decir esto? Separar al Estado de la Iglesia. No es que sea antirreligioso, sino que no ve con buenos ojos que la Iglesia Católica de la época, que recordemos es una institución no solo religiosa, sino también política, se meta en los asuntos del gobierno. Lo importante es separar las cosas. Por eso dice, no combatáis nunca la religión ni nada de lo que parece estar en relación con Dios, pues tales objetos tienen demasiada fuerza sobre el espíritu de los necios. Es necesario apoyarse en la religión, pero usándola, nunca permitiendo que los gobiernen. Por eso que él desprecia y detesta la figura de los sacerdotes en el gobierno. No quiere obispos ni cardenales siendo ministros de gobierno o tomando decisiones. ¿Ah? Tenemos que entender que en aquel contexto de la época era habitual, dado que además la mayoría de los hombres de leyes y que habían estudiado pertenecían a la iglesia, de que los grandes secretarios de los reyes y los grandes ministros muchas veces eran figuras religiosas, cardenales entre ellos. En el caso de Francia son famosos Richelieu y Mazarino. En el caso de España, Cisneros. En el caso de Italia tenían para elegir desde el Papa hacia abajo. Y otro aspecto que cuestiona acá Maquiavelo es la valoración que hacen los evangelios sobre el tema de la humildad.
Él entiende que una virtud del gobernante es la fuerza y rechaza por débil el promover a los humildes y a los santos. Entiende que eso debilita el espíritu político de un pueblo y ese es otro aspecto que entiende que hay que tener alejado del gobierno. Finalmente, quisiera cerrar por aquí esta muy breve introducción sobre Maquiavelo en esta frase que escribió Francis Bacon tiempo después de la muerte del autor, y es: hay que agradecer a Maquiavelo y a los escritores de este género el que digan abiertamente y sin disimulo lo que los hombres acostumbran a hacer, no lo que deben hacer. Esto es revolucionario. ¿Por qué? Porque Maquiavelo es el primero que pone por escrito de forma relativamente sistemática lo que los gobernantes suelen hacer para ser eficaces en el gobierno, no lo que deberían hacer, que eso es la moral política. Y Maquiavelo decía, con la moral no se gobierna. Aquel que es demasiado moralista o que tiene escrúpulos termina siendo derrocado y no puede sostenerse en el poder. Y esa es la gran virtud. Por eso, virtud en el sentido de éxito, no en el sentido de moral. Y por eso que es el primero que rompe con estas concepciones medievales del poder vinculadas a la herencia cristiana de la Edad Media y sienta las bases de la teoría política moderna. Muchas gracias.